Hola mis amores, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Tous a conocer Love Me Tous Esmeralda. Aquí lo tenemos, de Esmeralda Elixir. Bueno, pues viene en esta cajita, en este caso es un formato de 30 mililitros y la caja, oye, la han puesto muy bonita, es tipo cofre en lugar de cartón sin más y nos encontramos con esta joyita. Ahí lo voy a sacar bien, no vaya a ser que se me caiga. Bueno, aquí está. Esta es la joyita de Tous. Me gusta mucho, o sea, la forma, ya sabéis que es como esos colgantes, no lo podríamos colgar así al cuello, anda que no iría yo chula ni nada. Un colgante con la forma de los ositos de Tous que representan casi como muchas veces hace Boucheron o Bulgari con sus perfumes, sus joyas convertidas en perfumes. En este caso representa así una joya en color verde. Me gusta mucho. Esta y la de color negro son mis favoritas. Bueno, pues de Esmeralda vamos a leer las notas y lo conocemos. En principio es un elixir de perfume, aunque vamos a quedarnos como si fuera un eau de parfum. Es un perfume del año 2023 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de pera, naranja dulce y pomelo, notas de corazón, jazmín, madreselva y violeta, y notas de fondo, pachulí, vainilla y almizcle. Tiene una duración de unas 6 horas con una intensidad media alta en inicio, pero no llega ni a la hora en esa intensidad, y después la mayor parte del tiempo la tendremos en intensidad media. Bien, vamos con un perfume que es complejo, un perfume complejo que yo creo que incluso por esa misma complejidad crea incluso distintas opiniones de a lo que se parece, que seguramente habrás leído mucho. Ahora te doy incluso mi opinión de todo ello. Lógico, ¿no? Bueno, es un perfume que viene marcado por las notas verdes. Tiene ahí esa nota de madreselva y, no sé, te da la sensación como que tiene un poquito más de nota verde entre medias de todo ello. Sale con una nota verde frutal, entre frutal fresca, frutal jugosa, porque nos lo mezcla todo un poquito entre una pera que le da un toquecito ligero, muy agradable, pero tienes notas verdes, cítricos, que con esa sensación de la madreselva te da un poco la sensación de estar ante cítricos un poquito verdes, entre medias. Pero es un perfume curioso porque entre medias de estas notas verdes, cítricas y demás, te encuentras con el tono frutal. Tiene un tono frutal que está por aquí entremezclado, que dices, que te deja un poco de ¿qué estoy oliendo? ¿Qué es esto? ¿Con qué me están sorprendiendo? Porque es muy curioso. Después poco a poco se relaja un poquito esta salida inicial que es chocante, es divertida, es distinta. Y bueno, entrando aquí en esta parte, parándonos en ello, porque después evoluciona el perfume, creo que es una zona en la que hay personas que dicen que esta salida se parece al perfume Aura de Mugler. Yo creo que aquí lo dicen por esa sensación verde, ¿no? Verde que después va aflorando en lo frutal y demás. Hay personas que dicen que les recuerda a herba pura. Para mí no. Tiene notas verdes, herba pura, pero tiene frutas tropicales y demás. No. Aquí a mí no se me parece nada. Ni tan siquiera, yo te digo, a mí no se me parece a Aura de Mugler, pero sí entiendo que este juego de notas verdes, curiosas, con frutas y tal, es un juego parecido sin ser el mismo tipo de perfume, ¿de acuerdo? Y digo esta primera parte porque el perfume evoluciona. Después se calma un poquito el aroma y empezamos a ver la presencia de la vainilla. Sí. O sea, del inicio a lo que evoluciona el perfume es algo completamente distinto, porque efectivamente te vas a ver en un perfume que empieza como, esto es como un monstruo que por aquí se quedan las notas verdes, que se quedan verdes, cítricas y tal, pero va llegando la vainilla y la vainilla se monta por encima. Esta vainilla no es normal y corriente porque es una
vainilla pachulosa, un pachulí con una vainilla ligeramente almizclada, pero vainilla y pachulí. Y casi dices, ¿vainilla? ¿Pachulí? ¿A qué te recuerda eso? Bueno, pues ahora vamos a lo que nos recuerda. Pero es que esta vainilla se monta por encima de todas las notas verdes y las tira. O sea, todo ese inicio que hemos tenido irás viendo cómo la vainilla se come las notas verdes y se pierde. Y se pierde. Y de repente yo me encuentro con ese corazón fondo del perfume donde una vainilla con mucho pachulí, que se queda ahí con la nota verde del pachulí, se queda ahí. Pero no es solo eso, porque es una vainilla resinosa. Ese fondo del perfume se nota que tiene también toques de ámbar, toques de resinas junto con la vainilla, porque es una vainilla densa, es una vainilla, no es una vainilla dulce, súper dulcecita y cremosa, es una vainilla densa, una vainilla de fondo donde tiene esa parte de ámbar. Y yo cuando llego a esa parte del perfume, a mí me recuerda al perfume de El Ángel Elixir de Mugler, el último elixir de Mugler, que tenía esa vainilla ahí bastante potente y demás. También es verdad que hay gente que incluso lo compara con otros perfumes de la casa Mugler. O sea, cuando ves a qué les recuerda a la gente este perfume, hay un popurrí de opiniones porque es un perfume que ha hecho un conglomerado de aromas muy curioso y muy peculiar. Tiene una salida completamente distinta a la evolución del perfume y es tan rara como fantástico, así os lo digo. Es del tipo de perfume que yo te digo, si vas a probarlo a la perfumería, póntelo, vete y te lo piensas, lo vas probando en el tiempo porque no es un perfume de 10 minutos. Este perfume tienes que conocerlo, descubrirlo. Tengo que decir, con todo esto, es de los Tous, de los Love Me Tous, el que más me gusta. Creo que aquí encuentro riesgo, encuentro ingenio, encuentro una nueva forma de querer utilizar el perfume. No es el tipo de perfume que dices, lo creo para vender a montones. No es el típico perfume de niña bonita, no es el niño perfume fácil que hemos estado viendo en versiones anteriores. El Onyx ya era un poquito más especial, pero no es tanto como otras versiones más fáciles para todo el mundo. Sin embargo, en este encontramos esa excentricidad, ese riesgo olfativo aromático que a mí me gusta. O sea, dame algo distinto, que sí que es verdad que esto puede crear tanto fascinación como odio, amor, odio en un perfume, pero creo que precisamente es lo que a mí muchas veces me despierta el olfato. El decir, no sé qué he olido, voy a ponérmelo otra vez. Y esto que es lo que hay aquí, me lo pongo otra vez. Y leo opiniones y me lo vuelvo a poner, digo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tal. Eso, ¿no? Y sin embargo, aunque es un perfume de estos que te hace olerlo varias veces, tiene aromas que me agradan. Sí, sí, tiene una combinación, conjugación de aromas que ya sea tanto en la salida como en la evolución del perfume me gusta llevar puesta, me parece interesante, me resulta chulo llevarlo puesto, diríamos así, y me ha gustado, me ha agradado, creo que es un riesgo razonable, bonito y muy chulo de llevar, efectivamente. Efectivamente, este no es el tipo de perfume para cualquier persona. Si quieres un perfume fácil, yo te recomendaría irte a versiones anteriores, y si quieres algo especial, de verdad, que nadie va a definir exactamente a qué se parece, porque puede parecerse a muchas cosas o recordarte a muchas o a nada, este es el perfume. Perfume que diríamos que está, yo lo englobaría un poquito en lo unisex. Sí, es verdad. Es que como me he echado, como te echas aquí, como te echas aquí, está hueco, me he echado el perfume en todos los dedos. Pero bueno, la cosa es que no es un excesivo dulce.
Es un perfume, vamos a decir, raro, pero no en el sentido malo. Como es un perfume raro, diría que vamos a englobarlo, si me lo permitís, en lo unisex, por supuesto femenino, en la línea femenina, pero me gustaría mucho que los chicos lo prueben, lo descubran y vean que quizá encuentran algo divertido que utilizar. Perfume que podríamos llevar absolutamente en todas las edades, tiene el punto justo y divertido para poder llevarlo desde adolescentes en adelante, siempre y cuando les guste el perfume. Es del tipo de perfume que tiene más personalidad que edad. Te tiene que gustar para llevarlo y utilizarlo. Época del año, pues todas. La verdad es que no me da un poquillo igual. Y como está muy mezclado esas partes verdes, luego la vainilla, luego un poquito de todo, yo creo que es de estos versátiles en cuanto a la época del año. Yo ahora aquí comienzo el otoño y creo que es un perfume que llevaría perfectamente puesto en otoño e invierno, como luego entrando la primavera. Así que este es un perfume para utilizarlo indiscretamente. Así que en este caso, poquito a poco voy encontrando los perfumes. ¿Por qué os digo? A veces sacan un primer perfume que no nos conquista y luego en los flankers, en la evolución del perfume, encontramos lo que nos puede gustar, lo que podemos adorar y llevar de verdad. Así que este es el caso para mí de Love Me Esmeralda. Así que amores, ya lo has probado, ya lo has conocido. ¿A ti a qué te recuerda? Pues cuéntamelo, que te estaré leyendo. Quizá te ha gustado mucho o quizá no te ha gustado nada. Pues lo bueno es conocer la opinión absolutamente de todo el mundo, siempre con respeto. Amores, un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.